Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, esta tarde de martes 16 de noviembre del 2021. Hoy día, un día frío, lluvioso aquí en la capital de la República y en la Sierra Ecuatoriana. Vamos a hablar hoy día de un tema muy sensible, muy preocupante, que es la situación de las cárceles del Ecuador. Y el tema de este diálogo es terror en las cárceles y como interrogante reflejo de la sociedad y de su institucionalidad, para lo cual doy una cordial bienvenida y un saludo al doctor Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en seguridad. Doctor Pontón, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo le va a usted? Hola Fernando, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Placer y bueno, listo para todo. Muy bien, vamos entonces a iniciar este diálogo. Y lo preocupante que a noviembre de este año tenemos ya 325 asesinatos en varias cárceles de nuestro país. Y lo ocurrido entre el viernes y sábado últimos, donde 62 PPL han sido asesinados en la cárcel del Litoral. Para comenzar, para tener un contexto, ¿cuándo y por qué el Estado ecuatoriano ha perdido su control en las cárceles? ¿Cuándo y por qué comenzó esta situación de la violencia, de la criminalidad en alto grado en las cárceles ecuatorianas, doctor Pontón? Bueno, creo que esa pregunta es interesante porque creo que se ha politizado. De hecho, el informe de la Comisión de la Soberanía y Seguridad Integral, que se discutió la semana anterior y se aprobó creo que esta semana, un poco la pugna con ciertos grupos de asambleístas era que dónde ponía la fecha de inicio. Para un lado, bando dice, bueno, hay que aceptar culpas pasadas, que de hecho yo creo que no sé si culpas, pero hay que responsabilidades, ¿no? En ciertas situaciones que se dejaban de hacer. Hay gente que el otro bando decía, bueno, hay que poner la fecha de inicio en el año 2019. Cada quien jala para su bando, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿dónde empezó esto para justamente buscar proyectar el tema de la responsabilidad? Detrás de eso, yo creo que el problema del sistema penitenciario tiene una serie de cúmulos de errores históricos, bastante históricos, unos no tan viejos, ¿no? De 8 años atrás, cuando empezó este nuevo modelo de gestión penitenciaria con la conformación de estos grandes centros penitenciarios. Y obviamente una dinámica también que tiene que ver con el narcotráfico, que es un problema que ha agudizado mucho el problema de la criminalidad en general en el país y se refleja en las cárceles, sin lugar a dudas. Y obviamente el tema del gobierno anterior, que es donde se empiezan a evidenciar desde el punto de vista cuantitativo, u objetivamente se empieza a evidenciar un incremento inusitado de la violencia, hasta el hecho de que de lo que va del año ya van casi más de 300 muertes, y si se contabiliza el 2019, serían más de 400 muertes. O sea, de hecho, este es el periodo histórico de lejos, y no sé si vayamos a tener algo igual, ojalá no se agrave, el más violento de la historia carcelaria del país. Entonces, es un evento que ciertamente, desde el punto de vista cuantitativo, podemos empezar a ubicarlo en el 2019 como el punto de arranque, pero obviamente tiene errores en el pasado que es necesario también analizarlos, ¿no? Sí, porque no hace nada bien el echar la culpa a uno, el de lavarse las manos, el de decir que la Corte Constitucional, que el gobierno anterior. Lamentablemente el Estado como que está quedando solamente para contar cadáveres, y eso para mí me parece realmente duro, para un poco dar la lista de los muertos, y eso tampoco parece correcto. En todo caso, usted como experto, doctor Pontón,
se le dice el narcotráfico, el microtráfico, las bandas, pero para mí no solamente es eso, para mí sería muy fácil y un poco no tomar las cosas con seriedad. No solamente el narcotráfico, sino hay otros elementos, otras circunstancias, otras motivaciones, lo que está provocando el asunto de las cárceles. Uno, el asunto de la aglomeración, más de 40.000 en un lugar que no cabe eso. ¿Qué otras circunstancias, qué otras motivaciones más allá de la droga está en esta violencia de las cárceles ecuatorianas? Yo creo que el problema de las cárceles es que han confluido varios factores y se han dejado agravar por incompetencia del Estado, hay que decirlo básicamente, ¿no? Ese viejo modelo de que las cárceles, de que los PPLs manejan el mundo carcelario, para mí realmente no es nuevo. Por la experiencia que tengo en la investigación, yo pude en los años 90 y 2000 pude ya determinar que eso era así en el mundo carcelario. El Estado renunciaba al control del interior de los centros y lo manejaban los mismos PPLs. Eso no es nuevo. Y de hecho, eso es un tema que actualmente se discute, porque las cárceles son dominio del crimen organizado. Lo que pasa es que actualmente están en manos de criminales muy avesados y que se están disputando el control de un territorio entre sí. Y el Estado no tiene capacidad de intervenir. La pregunta es si el Estado alguna vez tuvo una capacidad de intervención. El modelo un poco que se trató de poner un punto de orden frente a eso fue el modelo del año 2012, que se inició con la inauguración de estos 4 centros penitenciarios, que obedecían a un esquema de cárceles con parámetros más modernos de administración carcelaria, con lógicas de cárceles más seguras, con tratamiento diferenciado de acuerdo a la peligrosidad, que es un intento bastante, fue un intento bastante auspiciado, pero bastante poco desarrollado, de modernización de la administración carcelaria bajo el concepto de una visión mucho más seguritista. Si las cárceles necesitaban ser más seguras, porque obviamente la situación de la criminalidad en el Ecuador se había complejizado, etc. Fue la época también de un salto cuantitativo en temas de población carcelaria. No registramos históricamente un salto tan grande en tener tan altos niveles de población penitenciaria. Y eso realmente, ese proceso, desde mi punto de vista, se quedó, porque eso estaba muy... y de hecho la comisión denuncia que en el año 2015 ya empezó el Estado a renunciar a su posibilidad de mantener un cierto control sobre los sistemas penitenciarios y a presentar omisiones que son bastante, en este caso, culposas en este sentido, no sé si valga la pena decirlo de esa forma, pero coincide con la época que el Estado empezó también a quedarse sin recursos, ¿sí? 2015 fue la época de la caída de los recursos, y eso, de otra forma, complicó mucho la gestión penitenciaria en general, porque lo primero que se hace la gente en un Estado cuando falta recursos es desinvertir en las cárceles. Es el último lugar que a la gente se le ocurriera invertir de una forma responsable. Pero también hay una serie de incompetencias hasta el punto de vista que el Estado en los últimos tiempos no ha sabido cómo manejar las crisis, más que la crisis, parar la violencia de una manera oportuna. Y ahí tiene que ver ya otro tipo de fallas que tienen que ver con cómo el Estado enfrenta este problema, ¿no? Sí, para mí es un poco reduccionista lo que se hace, ¿verdad? Y con los recurrentes estados de excepción tampoco se soluciona, porque se piensa que solamente con la represión se podría solucionar cuando no hay medidas de verdad para rehabilitar, no hay medidas de educación. Ahora vayamos a lo que pasó ayer. Ayer el gobierno nacional, el señor presidente se reunió con varios miembros de los otros poderes del Estado y llegaron a esto llamado del Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis carcelaria. 7 puntos, 7 medidas han implementado el gobierno nacional. ¿Usted cree que son suficientes, son necesarias, son correctas o todavía son ensayos que se está dando en este momento? A ver, yo quiero un poco empezar con lo que usted dijo antes de la pregunta, que era básicamente que lo único que hemos tenido es medidas represivas. Yo estaría más seguro, porque lo único que he tenido son estados de excepción de una gran movilización de fuerzas, ¿no? Y con mucho alarde, pero yo no sé si que el Estado inclusive ha sido bueno reprimiendo. Bueno hubiera sido, por ejemplo, que hubieran reprimido o controlado, pero para controlar se necesita reprimir, lo que pasó en el último fin de semana o lo que pasó en septiembre, ¿sí? Cuando el Estado obviamente no pudo intervenir en las cárceles, no pudo ingresar ni siquiera a las cárceles. Si no pudo evitar que consolide, consuma una masacre. No estamos hablando de un asesinato, es una masacre.
¿sí? Y esto es algo que es muy complicado poderlo entender, inclusive para nivel ya de una visión de cumplimientos estrictos a los estándares mínimos de derechos humanos que el Estado tiene que, porque la responsabilidad del sistema penitenciario y la vida de los PPLC es responsabilidad del Estado. Partamos de eso. Lo que ha buscado hacer el gobierno ayer es un poco recomponer esa batalla moral que ha perdido frente al problema carcelario. El carcelario se le ha desbordado, el Estado se ve totalmente disminuido, dubitativo, sin la capacidad de ejercer control, ¿no? La autoridad del Estado es cuestionada, no es respetada por los presos. Y eso realmente es complicado desde el punto de vista de cómo el Estado puede ejercer el Estado de Derecho, ¿sí? Y poner el orden en el Estado de Derecho. Y lo que el presidente ayer ha dado muestras es que él mismo, por ejemplo, lo he dicho, él va a gobernar y va a generar la gestión, va a controlar el tema penitenciario desde su responsabilidad directa, un poco para corregir el problema del despelote que se generó el fin de semana anterior frente a quién toma la decisión o decisiones que son trascendentes y que hubieran evitado la muerte de personas, ¿no? Que eso no se dio. Hablo de una unidad, un consenso. Yo creo que el consenso es básico porque la gente ha indignado a los afectos y desafectos del gobierno frente a este tema, porque al final son vidas humanas que se está perdiendo, ¿no? Y creo que hay una menoscabo mucho de la legitimidad del gobierno frente a este tema. Ha hablado de algunas acciones legales que son redundantes desde el punto de vista, pero bueno, eventualmente se la podría corregir. Pero obviamente falta mucho por hacer, ¿no? O sea, yo no creo que el sistema penitenciario solamente se agote con parar esta espera de violencia, que creo que es lo primero, es verdad, es lo primero, hay que parar la violencia. Hay que parar la violencia no solamente con el diálogo, sino también con la capacidad del Estado de ejercer un control sistemático de las cárceles. Pero la crisis del sistema penitenciario es de larga data y obviamente necesita acciones de mucha voluntad y sobre todo prioridad, ¿no? Y yo creo que esa prioridad se debe reflejar también en una asignación presupuestaria adecuada, que es el gran problema del sistema penitenciario es que es un sistema completamente abandonado por el Estado en este momento, ¿no? Justamente allá iba mi siguiente inquietud, porque el solo militarizar, ayer entraron cerca de 900 militares a las cárceles, el poner tanques no es suficiente, se necesita una política pública, una política de Estado, se necesita recursos. La gente se pregunta, ¿por qué exmilitares o expolicías son los encargados de dirigir las cárceles, de dirigir esa institución del sistema penitenciario? La gente se pregunta, ¿cuántos psicólogos, cuántos trabajadores sociales, cuántos criminólogos, cuántos educadores hay en las cárceles, doctor Pontón? Bueno, la pregunta que usted hace la desconozco desde el punto de vista cuantitativo, pero obviamente el SNAI es una institución que le carece de todo, ¿no? Como decía esa marca, desde un alfiler hasta un elefante, carecen de todo. Pero bueno, eventualmente la pregunta que usted también hace sobre por qué policías y militares dirigen las cárceles, bueno, habrá que preguntarle a los tomadores de decisión frente a ese tema, ¿no? Personalmente yo creo que hay personal civil aquí que tiene capacidad de hacerlo, y si no hay que formarlo, ¿no? Porque no creo que solamente eso es un trabajo de militares y policías, porque lastimosamente en manos de un ex policía que estuvo en la cárcel hasta antes de que ingrese con el Cobo, casi por 2 años, fue la época de mayor complejidad del sistema penitenciario en el número de muertes. Y al parecer las decisiones que él tomó no fueron las adecuadas. El coronel Cobo y el anterior, el que renunció ahorita, que también era tengo entendido que era de las Fuerzas Armadas, ni siquiera se los conoce al señor. O sea, eran personas que realmente pululaban y no, tal vez podría conocer del mundo militar, del mundo policial, pero el tema carcelario tiene que tener una especialidad implícita, ¿no? Pero claro, eso en el deber ser a veces uno puede decir muchas cosas, el problema es este momento. Pero bueno, efectivamente el presidente ha buscado tener gente de su confianza al lado, y eso, de alguna otra forma, entenderé que él cree que ahí están las mejores manos para manejar este problema tan complejo. Yo le deseo lo mejor. Ojalá puedan cambiar esta realidad, o por lo menos generar los cimientos para que esta realidad cambie, ¿no? En las 7 medidas que está en el Acuerdo Nacional anunciado ayer, no hay ninguna medida que hable de educación, de rehabilitación, porque estamos muy conscientes que hacen los PPL en las cárceles. No tienen actividad deportiva, no tienen actividades lúdicas, no tienen actividades laborales, no tienen nada de eso. Entonces el Estado debe propender al asunto de la rehabilitación, o simplemente es una mentira de centros de rehabilitación, y eso es lo que la gente no le cabe en la cabeza, que es lo que pasa en el país.
El concepto de rehabilitación se lo ve aquí como bastante lejano, cuando el problema está que ni siquiera el Estado puede evitar que las bandas se maten o los grupos se maten, ¿sí? Yo creo que hay políticas de rehabilitación. De hecho, la SNAI dijo tiene una dirección, tengo entendido, una subdirección encargada del tema de rehabilitación social. El, centro, el modelo penitenciario del país, el sistema penitenciario maneja 30 y pico de centros, escuelas, o centros, perdón, donde algunos de ellos han tenido algunas experiencias interesantes, ¿no? El problema es que sí, ahorita se está yendo lo negativo porque el problema, al parecer, en los últimos años se ha centrado sobre los 4 de estos centros más grandes y ahorita último en la penitenciaria litoral, que básicamente es el ejemplo peor de lo que se está haciendo, de lo mal que se hace, ¿no? Entonces, pero en todo caso, obviamente, el fin último de este sistema es un adecuado sistema de rehabilitación social, por lo menos pretender hacerlo. Hay gente que dice que la rehabilitación social no existe. Es un concepto bastante trillado, porque al final de cuentas, nadie quien está privado sin libertad puede rehabilitarse, ¿ya? Pero eventualmente el Estado tiene que garantizar las condiciones de vida, de dignificación de la vida humana, por más que privada de libertad que esté, en función de establecer mecanismos, por lo menos lúdicos, por ejemplo, de esparcimiento, de, por ejemplo, que salgan a los patios a tener un aire, que no estén hacinados, el tema de terapia de drogas y otro tipo de actividades culturales que un poco disipen el problema del tiempo, que básicamente en la cárcel es lo que más sobra, ¿no? Y por eso que a veces se dedica a hacer cualquier tipo de ilícitos, porque su tiempo a veces está de más, ¿no? Doctor Pontón, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, la justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo? Se hablaba del Consejo de Participación Ciudadana, esos organismos que estuvieron, y la Asamblea Nacional, por supuesto, que esos organismos que estuvieron ayer con el presidente Lazo en Guayaquil en la gobernación para llegar a este acuerdo nacional. ¿Qué deben hacer y qué le deben ellos al país? Bueno, ayer no sé si estuvieron como es todas las instituciones que deberían estar, tengo entendido por algún tipo de opiniones, no sé si eso es tan cierto, que no estuvo la Defensoría Pública, ni tampoco la Defensoría del Pueblo invitada, pero sí estuvo el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, es un quinto poder, y de alguna otra forma tienen que ver en la administración del Estado, pero directamente sobre el problema no. Desde el punto de vista de la justicia, que es un tema interesante, ¿no? Porque muchos hablan sobre el tema de la reforma judicial. Y eso para la reforma penal, para un poco evitar que las cárceles sigan siendo lugares de bodegas humanas, de tener grandes contingentes de personas metidas, porque ahí se ve un compromiso importante de la justicia. El problema es que se habla mucho de bajar de indultos, de aplicar penas alternativas, de evitar el exceso de la prisión preventiva, que de alguna otra forma podrían abonar por ejemplo, a evitar la carga de stock poblacional que se llama en las cárceles. Pero yo creo que ahí hay que hacer una revisión profunda de cuál es el diseño de la política criminal que tiene el país, que no sé si la tenga, ¿no? Y eso es algo que vemos con una serie de colegas y una serie de personas que compartimos ese criterio, viendo la necesidad que el Estado conforme un ministerio específicamente sobre la justicia y la política criminal, que le permita un poco al Estado tener un manejo un poco más racional del tema del aparato penal en general, porque el aparato penal no solo lo que hacen los jueces, ni lo que hace la fiscalía, sino lo que hace la policía, lo que hace otra serie de instituciones que en conjunto forman un complejo, el complejo penal. Hay que hacer reformas legales, por ejemplo, el tema de la asamblea es fundamental, pero yo creo que el objetivo fundamental básicamente es cómo el Estado deja de tener esta tendencia a buscar en la pena, el castigo carcelario, la alternativa para el control del delito. Esa es una consigna importante. Y eso tiene que ver también con un nuevo modelo de sistema penitenciario, que tiene que ver, por ejemplo, con reducir el tamaño de las prisiones. Para mi forma de ver, tener prisiones muy grandes es un despropósito. El presidente, por ejemplo, ya habló de generar una nueva prisión de 4.000, 5.000 miembros, y para mí eso no tiene sentido. Es de otra forma, pero eso, claro, es más de largo plazo, ¿no? ¿Cómo plantear un modelo distinto frente a eso, no? Queda demostrado en el mundo que eso de aumentar las penas, eso de
la pena de muerte, de la prisión de por vida, no funciona, no funciona. Y eso del populismo penal queda demostrado en nuestro país porque hay gente, hay partidos políticos, hay políticos que se empeñan en proponer el populismo penal, en aumentar las penas. En todo caso, se habla del diálogo con esas bandas de narcotráfico. ¿Quiénes deben ser los intermediarios, los interlocutores en ese hipotético diálogo? Bueno, el problema del uso penal, del recurso penal es interesante. Es interesante, por ejemplo, cómo el Partido Social Cristiano no dice nada, absolutamente nada sobre el tema. O sea, el ex alcalde Nebo, perdón, está callado. La alcaldesa de Guayaquil no dice absolutamente nada, a pesar de que pasa ese problema en esa ciudad. No hay siquiera un pronunciamiento y todos saben por dónde tiran por dónde soplan ¿no? Por dónde retumban los tambores, por ese lado, ¿no? Pero en todo caso es un tema que siempre se va a estar enfrentado a una serie de contradicciones sociales que buscan realmente apelar siempre a la mano dura como una forma de luchar contra el crimen, y ahí está el complejo. A veces el problema del populismo penal, ir en contra del populismo penal es que menoscaba votos, y a veces los gobiernos un poco buscan tener legitimidad y audiencias a través de este recurso, y eso es lo complejo del tema. Sin embargo, también uno debe apelar a que este tipo de crisis nos debe llevar a la decisión de que este tipo de encarcelar grandes cantidades de población y aumentar penas y ser mucho más severos en los castigos, lo que puede generar este tipo de temas como lo que estamos viviendo en este momento. Que algo sirva este tema de la crisis para un poco también recrear culturalmente la población, porque a veces la población también demanda mano dura, y eso es un hecho, ¿no? Ahora, el tema sobre la negociación de las bandas, eso es un tema muy complejo, extremadamente complejo. ¿Quería preguntar algo? Disculpe. Vamos terminando, y usted puede terminar la idea y yo le hago una pregunta doble. Ya. En cuanto abona, mientras el presidente ayer estuvo calmito en principio en la gobernación, luego en la cadena nacional ya salió su carácter. En cuanto abona, por ejemplo, un consejero, un vocero gubernamental echar la culpa y lanzar una hipótesis de que es terrorismo, de que el asunto del radar de Montecristi también es un acto de boicot. En cuanto abona eso a este diálogo que propone el gobierno. Y finalmente mi preocupación es que la violencia, la criminalidad de las cárceles está migrando a las calles. Así muy puntuales esos puntos, doctor Pontón, por favor. Bueno, el tema de la negociación es un tema muy complejo, hay que pensarlo porque no es fácil y no es ético tampoco de negociar con criminales tan avesados como los que estamos teniendo en este momento. Sin embargo, creo que eso tiene que el Estado revertir las condiciones para una correcta pacificación, y tal vez si ahí cabe el momento de obtener algún tipo de acuerdos pacíficos con las cárceles, lo que se malentiende acuerdos con el tema de la paz mafiosa, ¿no? Pero en la situación actual negociar sería un despropósito porque el Estado tiene totalmente la batalla perdida en las cárceles. El tema de la declaración del secretario, perdón, el comunicador, este señor, no merece ni más mínimo análisis, ¿no? Si así fuera el tema del terrorismo, si hubiera existido por lo menos esa hipótesis de terrorismo, el Estado tiene la capacidad de intervenir para prevenir que el terrorismo escale, ¿no? El problema es que el Estado se guardó 7, 8 horas preciosas para evitar, que hubieran podido evitar la masacre de personas, y ese es el gran problema, ¿no? Y la tercera pregunta, no recuerdo bien cuál era, perdón. A ver, la tercera pregunta, ya me olvidé, hasta yo, el asunto de la migración de la violencia y la criminalidad de la cárcel a la calle. Bueno, Guayaquil, sobre todo Guayaquil y muchas provincias del país han tenido un crecimiento sostenido de los niveles de criminalidad, especialmente en temas de asesinatos, y eso es un tema que hay que tomárselo en serio, ¿no? Ahí el Estado no tiene ningún tipo de estrategia para poder frenar, salvo los estados de excepción, que poco abonan tampoco para esto, porque básicamente salen a deambular por las calles gastando gasolina, recursos, sin ningún tipo de proyección estratégica. La cárcel, el tema penitenciario está directamente relacionado con el crimen en las calles, y hay que, de alguna otra forma, el valor de tener un control penitenciario, más allá de que sean PPLs que se maten entre ellos, es que tienen un recurso estratégico para poder parar la violencia en las calles. Pero básicamente lo que yo veo en las calles es que hay dos problemas fundamentales que están premiando enormemente el país, que tiene que ver con la impunidad. Cada vez el Estado se siente atado más los brazos por incapacidades para resolver crímenes complejos como lo que estamos teniendo ahorita. Y otra cosa que nadie me explica es de dónde salen las armas, ¿no? Las armas de fuego
según la cifra que la contabilidad que yo llevé, más del 70% de los asesinatos de este año son cometidos por armas de fuego. Y bajo esos estándares es muy complicado poder ejercer una buena política pública en temas de reducción de la violencia, ¿no? Con esto sí termino y a mi compañero productor le pido un segundo. El modelo Bukele se habla en El Salvador. ¿Qué pasa con ese modelo? Bueno, Bukele ha ejercido algunas acciones interesantes, también muy, muy propagadas, muy promocionadas, que mucha gente dice, bueno, y no solo fue Bukele, pero un poco más auspiciado por Bukele, porque el anterior presidente ya también le venía diciendo que es el famoso acuerdo con las bandas, pero con las pandillas. Pero bueno, en su momento también el presidente de la República, Rafael Correa, en el año 2007 tuvo un proceso de pacificación de las calles de Guayaquil a través de acuerdos con las pandillas que estaban disputando, y que en su momento también fue muy criticado, ¿no? Creo que esas acciones abonan, pero no creo que estén en el epicentro de la problemática. Yo creo que aquí lo que se necesita es un Estado fuerte en poder sancionar conductas violentas, ¿no? El problema de esos acuerdos con bandas es que por lo general mañana se pelean entre ellos y vuelve la violencia en las calles, ¿no? Yo personalmente creo eso que es abona, pero no es el epicentro del problema, ¿no? Por favor, muchas gracias, Galo. Muchas gracias al doctor Daniel Pontón, docente del IAEN y experto en seguridad. Hemos hablado un poco, hemos reflexionado respecto al problema de las cárceles y la falta de Estado en la seguridad, la falta de política pública, falta de recursos, falta de voluntad y falta de conocimiento. Doctor, muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Muy amable. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Volveré el día de mañana para seguir hablando de lo más importante. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.